Todos, qué bueno estar un día más, conectados por esta plataforma, pero sobre todo para unidos seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir escuchando de esas cosas que nuestro buen Dios desea hacer y no solo desea hacer, sino desea hacerlo a través nuestro. ¿Ok? Así que bienvenidos, bienvenidos a todos. Este nombre que tiene este taller es de gloria en gloria, de victoria en victoria y de fe en fe. ¿Ok? Y esta es una promesa de Jesús. Yo a veces digo, esto es lo que Jesús profetizó de nosotros. ¿Ok? Entonces, qué rico poder estar juntos. Y el programa va a ser así, vamos a desarrollar, son 3 temas. Y a las 10, pues nos detenemos, tomamos un cafecito, un break. Al regreso del cafecito, ya vamos a abrirle a todos su micrófono para que nos manden un saludito y saluden a todos los compañeros y a los que pues no se conocen, pues se van a conocer. Tenemos coordinadores de vida en excelencia y se identifican con que nos dio, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con eso. Así que vamos a empezar entonces este taller esta mañana. Tenemos temas. El primero es fe, el segundo es agradecimiento de corazón y el tercero es el valor del prójimo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con el primero, que es la fe. ¿Ok? Fe es ese ingrediente poderoso que es el que nos ha permitido creer en Dios. ¿Ok? Nadie podíamos creer en Dios por nuestra propia fuerza. Fue necesario que Dios, en su perfecto amor, en su perfecto plan, diseñó un pequeño ingrediente, le llamo yo, que es el que nos permite, porque como es un ingrediente divino, entonces es el que nos permite creer, ¿ya? Y debemos de saber que solo aprendiendo y creciendo en fe es que nuestra incredulidad se va a ir, ¿ya? Nuestra incredulidad puede y debe ser quitada de nuestra vida, ¿ok? Por ello es que el Señor Jesucristo recorría las aldeas enseñando, ¿ya? Lo relativo a la fe, ¿ok? Y al quitar la ignorancia por lo que él compartía, ¿ya? Entonces la incredulidad era quitada y se desataba la fe. Por eso también nosotros debemos enseñar. A veces yo creo que cuando se habla de fe se habla muy ligeramente, ¿ya? Y está escrito, ¿ya? Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Mm? Imagínense. ¿Por qué? Porque ese es el ingrediente que él estableció, repito, es divino. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos entonces entender, conocer, practicar, vivir esa dimensión de fe. ¿Ok? Hay unas características que si las conocemos es como que si se potencializara la fe en nosotros, ¿ya? Y vamos a hablar de esas características. Primero, tenés que saber que es un regalo divino de Dios. ¿Mm? ¿Y qué pasa con los regalos? Solo se reciben. No puedes devolverlos, ¿verdad? Los regalos se reciben, ¿ya? Y qué mejor que recibir un regalo divino, porque ese es, ¿ya? Todo ser humano tenemos una medida de fe, ¿ya? Eso está escrito. Lo que no está escrito es cuando no la dieron, pero en mi búsqueda, en mi preguntar a Dios, creo haber descubierto una respuesta de cuándo fue que nuestra fe fue puesta en nosotros. No tiene que creerlo. Eso es algo que yo entendí para mí. ¿Ok? ¿Qué dice la palabra? Dice que cuando éramos pequeños embriones, imagínense ustedes, 5 centímetros, ¿m? En el vientre de su madre,
dice que los dedos de Dios entretejieron nuestro embrión. ¿Mm? ¿Cómo es posible eso? ¿Ok? Pero dice algo más. Dice que ahí como embrión de 5 centímetros, nuestros ojos vieron los ojos de Dios. ¿Ya? Y yo entendí, si no me la puso cuando vino y con sus dedos me entretejió, entonces mi medida de fe me la puso en esa mirada, ¿ya? Entre los ojos de Dios y los ojos suyos y los ojos suyos, ¿ok? Entonces, todos tenemos una medida. Como yo lo entendí, es que todo niño nace con esa medida. Usted y yo nacimos con esa medida, pero nuestros padres no nos enseñaron. El mundo nos engañó diciéndonos que Dios no existe y esa medida, por lo tanto, no se despertó, no se activó, digámosla de esa forma. ¿Ok? Cuando viene el Espíritu Santo y tiene ese encuentro con nosotros, somos experimentados, ¿ya? Viviendo ese toque divino, yo entendí que ahí es donde se activa la medida de fe, ¿ya? ¿Por qué? Porque es cuando entonces ya creemos. Uno dice, sí, yo necesito de Dios o necesito al Señor, ¿verdad? Ok. Solo a través de la fe es que yo podré experimentar el mundo sobrenatural. ¿Mm? Y no solo lo podré experimentar, sino también habrá entendimiento. ¿Ok? La fe es también ese ingrediente divino que nos permite, escúchelo bien, apropiarnos de nuestras promesas. ¿Ya? La Biblia tiene promesas generales para todo el mundo. ¿Ok? Ahí está la vida, dijo Jesús. Pero hay promesas que son específicas para usted y hay promesas que son específicas para mí. ¿Ya? ¿Cómo Dios decide cuáles son? Eso queda en su derecho de soberanía. Pero lo que sí puedo entender es que hay unas promesas que me van a ayudar en mi momento de debilidad. Hay promesas que me van a ayudar cuando no tengo fuerza, cuando no sé qué hacer, cuando no sé qué decidir, cuando tengo que hacer algo para Dios, su promesa me dice cómo lo tengo que hacer. ¿Ya? Hay promesas que van a ser válidas para mí, digámoslo de esa manera, conforme al propósito que Dios haya decidido en mi vida. Van a ser valiosas para usted cuando usted responda al llamado de Dios. ¿Ok? Entonces, la Biblia es un manual de vida y están todas las promesas. Pero ojo, no todas las promesas son para mí porque no tendríamos el tiempo suficiente para vivirlas todas. Imposible. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber que mi fe me permite tomar la promesa que está escrita y como la creo, tiene la fe el poder para arrancarla, para extraerla, ¿ya? O para hacer que deje de estar escrita y se convierta en una respuesta, se convierta en un hecho real en mi vida. Wow, y entonces eso nos hace totalmente entender y descubrir el Evangelio es real. En esta condición leí tal promesa, la creí y entonces me sucedió esto. Imagínense qué belleza. ¿Ok? La fe que no se le olvide, que tiene el poder para tomar una promesa que es suya. Y voy a decir algo aquí, tal vez un poquito peligroso. ¿Ya? ¿Qué es eso? Que la fe, ¿m? Que ya tiene esa promesa con dedicatoria para mí, aquel porque a mí me sucedió, no va a sucederle lo mismo, porque acuérdese que este es un trato personal. Usted tiene un Dios particular. Dice que es todo lo que es, pero tal vez yo nunca voy a descubrir o no voy a tener la experiencia de la omnisciencia de Dios, por dar un ejemplo. ¿Ya? Y decía, me voy a meter a un camino peligroso. Hace muchos años
Dios me guió a regalar mi primer vehículo y en una hora yo estaba recibiendo otro vehículo. O sea que me quedé una hora sin vehículo, ¿ya? Regalando uno. Supe que era Dios diciéndome que lo regalara, no era iniciativa mía, ¿ya? Y después pasó una segunda y una tercera vez y alguien me preguntaba o yo le compartía hace un par de días y por mis manos han pasado unos 25 vehículos, pues ya 20, 25 vehículos, ya ni cuento, ¿ya? Y entonces este amigo vio que me pasaba eso y entonces llegó a su casa con su esposa y dijo, no, 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 necesitamos cambiar carro y ya aprendí la fórmula para cambiar carro. Vamos a regalar nuestro carro, ¿ya? Y entonces Dios nos va a regalar uno mejor porque Él siempre da lo mejor, ¿ya? Y entonces vino y la mujer estuvo de acuerdo con él, lo regalaron y sabe una cosa, un año completo, ¿m? Sin respuesta. Entonces era como, pero Dios mío, ¿qué pasó? Es que a mí me lo dijo. A él no se lo había dicho, él tenía que preguntarle a Dios. ¿Ok? Entonces sí tenemos, digo yo, que tener entendida esa característica de la fe. ¿Ya? Una promesa que usted sepa que usted la necesita hoy, una promesa que le hayan sido dada, una promesa que recibió usted en su corazón, la revelación, ¿ya? De que es para usted, entonces su medida de fe, sin importar el tamaño que su fe tenga, tiene la capacidad, tiene el poder de tomar, ¿m? Eso que está escrito y arrancarlo. ¿Para qué? Para que se convierta en respuesta, para que se convierta en un hecho real. Imagínense qué belleza eso, ¿ok? Por fe, porque tenemos esa medida poderosa en el corazón, es que podemos vivir y experimentar lo sobrenatural de Dios, que es nuestra herencia. ¿Ya? Hace muchos años escuché a un hombre que le respetaba por su fe y por lo que hacía en el Evangelio, y él dijo, si lo sobrenatural no forma parte de su día a día, deténgase y evalúe qué evangelio conoce. Porque yo, dijo, conozco el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y cómo fue el evangelio del Señor Jesucristo que Él mismo vino a instituir aquí? Ese evangelio fue de milagros, de prodigios, de maravillas. ¿Ok? Entonces, y esa es nuestra herencia. Acuérdese que el testamento, ¿ya? El Nuevo Testamento, necesitó de alguien que muriera para poder acceder a todo lo que fue dejado para los herederos. ¿Ok? No es algo que algún día voy a ganar, no, ya fue ganado, ya es suyo, ya es mío. Nos toca, ¿ya? Conocerlo, qué es, cuáles son las bendiciones que me dejaron como herencia, pero una de ellas es que su vida debe de trascender. ¿Por qué? Porque su herencia es sobrenatural. Lo sobrenatural es el pan de los hijos, comencé yo a decir después de entender eso, pero también no solo de aprendérselo uno aquí, sino comenzar a experimentarlo, comenzar a vivirlo. ¿Ya? Entonces yo hoy le animo. Usted es hijo o hija de Dios. Usted, en el caso de los que estamos, servimos al Señor, la mayoría, ¿ok? Entonces, lo sobrenatural debe de convertirse en nuestro día a día, ¿ya? Ya lo sobrenatural debe de ser natural. Y también le cuento esta otra experiencia, porque a veces con experiencias y ejemplos uno va entendiendo como un poquito más, ¿verdad? Yo fui sanado por un hombre judío que había sido convertido al cristianismo. Él visitó Guatemala pues hace muchos años y a los 6 años que yo ya caminaba como creyente y había sido sanado por una oración que este hombre hizo, recuerdo que entré a un hotel en Boston, Estados Unidos, y cuando yo entré a ese hotel, encuentro a ese hombre sentado en el lobby, ¿ya?
Y yo iba con mi esposa y le dije, no, venite a acompañarme. Yo quiero irle a contar a este hombre que él visitó Guatemala y en su visita hizo una oración por mí que no creía y fui sanado. Y me acerqué a él contento. Le digo, ¿le puedo interrumpir? Me dijo, claro, usted visitó Guatemala hace 6 años y oró por mí y Dios me sanó. Y yo lo encuentro aquí, quiero darle las gracias. Y se me quedó viendo ahí sentado. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces yo me asusté porque le dije, ¿sabe qué pasa? Que mi enfermedad era terminal, yo ya tenía pocos años de vida, ya dictado médica y científicamente, no había nada que hacer. Y usted solo hizo una oración por mí y yo me sané al día siguiente. Y se me quedó bien, qué bueno. Y yo decía, este es tan insensible o qué le pasa que no se emociona. ¿Ya? Y entonces tuve el valor de decirle, ¿y a usted no le emociona que con lo que hace alguien que iba a morir ya no murió? Y se me quedó bien y me dijo, es que no fui yo y las cosas de Dios así son, ¿ya? ¿Sabe quién me hubiera sobresaltado? Que usted me hubiera venido a contar que oré por usted y no pasó nada. Eso me sacudió todo, imagínense, ¿ya? Después leyendo la biografía de hombres que marcaron una diferencia, ¿verdad? El doctor Spurgeon, Moody, los hermanos Wesley, Torrey, bueno, varios de estos, ¿verdad? Sayonara, ¿verdad? El mismo Martín Lutero, ¿verdad? Entonces, wow, tremendo, porque algunos de ellos decían, eh, lo normal, lo natural, ¿ya? Lo que está establecido es que si usted ora por un enfermo, el enfermo sana, ¿ya? Cuestiónese por qué no sana, si usted ora por él, pero no es, o no debe ser maravilloso que sanó, no, es lo prometido. ¿Y se acuerda cómo se llama este taller? ¿Ya? Jesús dijo, te va a llevar de gloria en gloria, en gloria en gloria, de victoria en victoria en victoria, de fe en fe en fe. ¿Ok? Entonces, por eso estamos hablando de esta fe. De veras, la fe nos cambia el ambiente totalmente. Ya no se conforme a vivir en lo natural. Lo sobrenatural es su herencia, ¿ya? La fe es tan sencilla, pero tan sencilla, que Jesús enseñó que si tan solo usáramos la medida más pequeña, y reflexión en esto, ¿m? Si Jesús dijo, si tan solo usas la medida más pequeña, podrás decir a la montaña que se mueva y la montaña se va a mover. Ok, dos cositas importantes aquí. De mi medida, dice que puedo usar la más pequeña y la comparó al grano de mostaza. No sé cuántos de los que están conectados conocen la semilla de mostaza, ¿ya? Es una de las semillas más diminutas, ¿ya? Yo he tenido oportunidad de tener semillas de mostaza en mi mano. Y para explicarle a la gente que nunca ha tenido una, le digo, si no conoce la semilla de mostaza, sí conoce esa, le llaman polilla que cae de la madera que ya se está deshaciendo. Son unos granitos bien chiquitos, ¿ya? De madera. Agarre uno de esos, lo parte a la mitad y de ese tamaño es el grano de mostaza. Imagínense, siempre Dios tiene características de sorprendernos. Dice, si usted usara de su medida la más pequeña, ¿m? Ojo con esto, podría decirle a la montaña, y aquí yo creo que se encierra una clave poderosa. Lo que hacemos con nuestra medida de mostaza pequeñita es que vamos al trono de Dios a pedirle que Él cambie la condición. Eso no dice la palabra. No dice, use su medida de mostaza pequeña, venga a mi trono y ruégueme y pídame y clame que yo cambie su condición. No dice eso. ¿Por qué? Porque si no, no fuera un ingrediente divino, si no, no fuera poderoso. Él mismo me está dando la autorización, el permiso, él anhela que yo aprenda que con mi medida pequeñita de mostaza soy yo, es usted el que le debe dar la orden a su montaña. ¿Ah? Y no es para andar cambiando la topografía de un país, no, es para decirle al problema que tiene enfrente, a ese imposible que tiene enfrente, ¿ya? A ese problema, obstáculo que no lo deja a usted seguir avanzando, usted es el encargado, yo soy el encargado de hablarle, de darle una orden, porque sabe que la fe también dice que es llamar a la existencia lo que no es
para que sea hecho. ¿Mm? Entonces, imagínense si esta medida de fe poderosa en Dios no tiene la virtud, la característica, la unción de Dios para cambiar nuestras condiciones. ¿Ya? Cuando Jesús dijo consumado es, significa yo ya descanso, mi Padre ya descansó, nosotros no vamos a hacer nada, pero les vamos a poner una medida de fe, la cual se va a activar para que sea usted el que no solo haga lo que le estoy diciendo de dar una orden, sino también le va a tocar, ¿qué dijo Jesús? Porque cree en mí, hacer las mismas obras que yo hice y aún obras mayores le tocarán hacer. ¿Ok? Yo digo, bueno, dejemos las mayores por un lado, ¿verdad? Pero comencemos con las que nos tocan. Y las primeras que nos tocan es comenzar a ejercitar, comenzar a ver cómo mis imposibles comienzan a cambiarse. ¿Ya? Otra característica poderosa de la fe que también creo que todos nos engañamos en un momento dado de nuestro caminar con Él. Creemos que la fe nos sirve para convencer a Dios que por favor me ayude. ¿Mm? Dios sabe todo. Qué rico cuando le comparto cómo me siento por lo que me está pasando. Pero no crea que cuando usted se lo cuenta, Dios dice, wow, eso te está pasando. No me digas, no lo sabía. No va a pasar eso. Él sabe todo de todos, en detalle, y lo sabe mejor de como usted lo sabe, o como lo entiende, y como yo lo veo y lo entiendo. Porque Él es Dios, ¿ok? Entonces, la fe, su medida no sirve para convencer a Dios. ¿Mm? Yo tuve que aprender que Dios está súper convencido. Él es el autor de la fe. ¿Ok? Él conoce todo. Él es Dios. Él está llevando su plan adelante. La fe me sirve para convencerme a mí que Dios estableció un ingrediente divino que me permite no solo creer, sino caminar en victoria, caminar en gloria, caminar en fe y en fe y en fe. ¿Ya? El justo está escrito por su fe vivirá. El justo no vive porque tiene cubierto un seguro de vida que va a protegerlo a él y a su familia. El justo no vive porque tiene el mejor trabajo, el mejor ingreso. El justo no vive porque es de buena familia y tiene un lindo apellido. No, el justo vive. ¿Por qué? Porque su fe le permite vivir. ¿Ok? Entonces, yo creí para ir concluyendo este punto de que nuestra fe nos sirve para convencer a Dios, yo creí por años tontamente, equivocadamente, que estaba el Padre sentado en su trono y él tenía como en su manita apretadas todas mis bendiciones. Y que era mi fe la que lograba ir arrancando así, Señor, mira mi necesidad, por favor, lo necesito. Y si mi fe era ferviente, tenía las palabras adecuadas, mi necesidad era agobiante, entonces mi fe iba a ser poderosa y fuerte, y entonces le abría un poquito las manitas a Dios de la bendición apretada que tenía. Imagínense qué equivocación. Y entonces algo iba a salir. No, perdóneme, no funciona así. Le repito, usted y yo no tenemos que convencer a Dios, usted y yo tenemos que creer cómo es que funciona el plan divino de Dios. ¿Ya? ¿Hacia dónde es que Dios nos quiere llevar? ¿Mm? Para eso es mi fe. ¿Sabe cómo lo terminé de entender? Pero maravillosamente bien. En Romanos, Pablo dejó escrito una queja de Dios Padre, y eso sí ya me asustó. ¿Ok? El Espíritu de Dios guiando a Pablo deja plasmada una queja, ¿ya? Y una queja de el mismo Padre. ¿Qué es esa queja? Viene y dice Pablo, si no escatimó, si no detuvo a su propio Hijo, sino que lo entregó por usted y por mí, ¿cómo? Es una queja. ¿Cómo no podemos creer, ok, que si fue capaz de eso, también nos dará todas las cosas que necesitamos? Uf,
Eso es de sacudirnos. ¿Mm? Si fue capaz de entregar, ¿ya? Todo lo que Él es capaz de hacer para usted y para mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no puedo creer que Él me puede dar todas las cosas. ¿Mm? Entonces, ahí de veras entendí que no necesito convencer a Dios de nada. ¿Ya? Yo me tengo que convencer. Mi fe me debe convencer, ¿ya? De que como hijo de Dios tengo ese don divino, es poderoso en entrar a lo sobrenatural, con Él tomo las promesas, ¿ya? Y todo lo tenemos, ya está activado. Entonces, por favor, ya no más convencimiento, ya no es perder el tiempo cuando usted pasa diciéndole a Dios que por favor no se le olvide lo que le está pasando, que le ha pedido. Estamos perdiendo el tiempo. La fe no sirve para eso. La fe me sirve a mí para creer. ¿Ok? Ok, sigamos. La fe me convierte en un hacedor. ¿Mm? Le digo esto con tristeza. Hay muchos creyentes, millones de creyentes ya, pero triste, yo pensaría, ojalá me equivoque, que del 80 al 85% de creyentes son sencillamente oidores. ¿Mm? ¿Qué dijo Jesús de los oidores? No me interesa. ¿Mm? Wow, ya reconocí que perdonó mis pecados, ya puede ser que me cambió de reino, ya yo digo que tengo un buen Dios, pero si solo soy oidor y oidor es alguien que nunca va a ejercer su fe sobre lo que está escrito. Porque cuando usted ejerce su fe sobre lo escrito, se convierte en hacedor. Así de fácil, sencillo. ¿Ah? Yo entendí esto. En el mundo hay dos clases de personas. Los creyentes, ¿ya? Y todos me dicen, los que no creen. Y les digo, no, están los creyentes y los que pronto van a creer si vos y yo trabajamos, si vos y yo nos extendemos a los demás. Si no, seguirán siendo incrédulos. ¿Ok? Dentro de los creyentes hay dos equipos, dos clases de personas, los oidores y los hacedores. Solo un hacedor puede darle gloria a Dios por el fruto que da. ¿Mm? La gente cree que es porque le dice, Señor, en mi vida es para gloria tuya. No, si no hay fruto, usted no le está dando gloria a Dios. Usted es un hijo estéril y él, un hijo estéril, no lo está consintiendo. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo, porque su fe la tiene detenida sin usarla. ¿Ya? Entonces, ya no más oír. Nos conviene comenzar a vivir. Conviene comenzar a ser hacedor de su palabra. ¿Ok? Bueno, usa tu medida de fe y no tendrás en tu vida límites para ver a Dios actuar. Se lo repito. Cuando usted usa su medida de fe, va a meterse en una dimensión en la que no hay límite para ver a Dios actuar para usted. ¿Ya? Le cuento un testimonio. Una de mis hijas se casó con un hombre de Norteamérica y se casó y ha vivido en Estados Unidos pues 10 años. Pero por el trabajo de él lo mandaron a Japón y entonces usted sabe que hace unos años vino el tsunami en Japón. ¿Ok? Y pues gracias a Dios, ningún daño, pero el sector donde ellos vivían comenzó a llegar esa radiación de la planta nuclear que tuvo una destrucción en alguna de las partes importantes. Entonces estaban midiendo, porque son muy cuidadosos los japoneses, cómo la radiación seguía caminando cuadra por cuadra. Entonces dieron la orden de evacuar a todas estas personas. Como ellos eran norteamericanos, hicieron una lista, yo no sabía cuánta gente allá tenía, pero tenían 20,000 personas, imagínense. Entonces, que en la lista que mi hija me cuenta, estaban personas embarazadas, personas de tercera edad, personas con niños pues, de
de 1 año para abajo, y así iba la escala. Mi hija tenía su hijo de 5 años, así que no los dejaron que salieran en aviones militares, ¿verdad? Que era parte de donde mi yerno trabaja, sino tenían que alquilar aviones comerciales. Entonces comenzaron a agarrar vuelos de American como charter, ¿ok? Y sacaban los aviones. Y mi hija me llama y me dice, papá, no sé cuándo voy a salir y la cosa está aquí bien fuerte por la radiación. Entonces, eso fue un domingo, ¿ya? Entonces digo yo, en la mañana, yo digo, déjame. Buenos días, ¿me permiten un favor? Un momento, yo valido con Kike, qué fue lo que le sucedió. Kike, activa el micrófono de nuevo, porfa, porque se te fue un momento al internet. Entonces le contaba, pues yo le digo a mi hija, mira, yo salgo de viaje el jueves, quisiera que estuviera miércoles. Papá no se va a dar porque la cola es grande, yo creo que me quedo aquí no sé cuántas semanas más. Entonces vengo ahí por teléfono con ella y le digo, ok, hagamos una oración, ¿ya? Y la oración que hago es, Señor, tú puedes inventar cualquier cosa para sacar a mi hija de ahí. Y tú sabes que yo me voy el jueves y yo quiero verla aquí en Guatemala, ¿ya? Mi esposa estaba oyendo, mi esposa se rió y me dijo, Enrique, ¿qué clase de oración es esa? Bueno, queremos que Dios invente algo para que la saque. Eso fue, le digo, en mi país domingo en la mañana, era domingo ya madrugada o muy noche del mismo día. ¿Ya? Bueno, el lunes, media mañana en Guatemala, ya era pues medianoche o por entrar la noche en Japón. Mi hija me llama, papá, imagínate que tocó la puerta el comandante y le dijo, mire señora, alístese porque tiene 2 horas y se va en el siguiente vuelo, porque descubrimos que su hijo es alérgico al antídoto de la reacción, ¿cómo se llama? De la radioactividad. Y mi hija se le quedó viendo, no le hicieron pruebas de dónde sacó él eso. Entonces, sí, comandante, ahorita agarró sus cosas, su hijo, y me llama ya del aeropuerto. Estoy, papá, en 1 hora abordando el avión que ya me sacan y voy de Japón a Seattle, de Seattle a Miami, de Miami a Guatemala. Le digo, bueno, descansar un día en Guatemala porque el viaje es en Miami, porque sabes la amiga que tengo allá que te recoge. Y para hacerle la historia corta, el miércoles en la mañana mi hija estaba llegando a Guatemala. ¿Ya? Una oración donde dije, Señor, yo quiero que mi hija esté aquí. Él sabe lo de la radioactividad. Invente algo para sacarla de ahí. ¿Ok? Declarar la cosa. Hacer porque nuestra fe cuente. ¿Ya? No hay límite, les repito, cuando nosotros entendemos que esa medida de fe, si la uso, irá creciendo y entonces entramos a tener un Dios ilimitado para nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice que el que habla con Dios debe de creer, ¿ya? Que Dios existe. ¿Ok? Entonces, imagínense qué lindo. ¿Ok? Bueno, sigamos. Por fe, solo usando la fe, es que cumplimos el mandato que es para todos. A veces el creyente, no, yo no tengo que compartir el evangelio, perdóneme. Todos somos llamados al ministerio, dice, de la reconciliación, el hombre con Dios. Todos nos va a tocar hacer las mismas obras que Jesús y aún mayores, dijo él. ¿Okay? A veces el creyente se sienta y sigue siendo oidor, creyendo que está bien porque es el evangelista el que debe de alcanzar a la gente. Ahí está el sacerdote o el pastor que hagan su trabajo. No, es llamado de todos. Por eso él dijo, y vas a ir aquí cerquita, un poquito más lejos y hasta los confines de la tierra. Tenemos que compartir
las buenas nuevas. Eso es mandato para todo hijo de Dios. ¿Ok? Es la fe, ese ingrediente que usted ya tiene, mi amigo, mi amiga, la que vence al mundo. El mundo con su treta, con su engaño, con su estrategia de meternos a hacer supuestamente lo bueno, pero nos va alejando de Dios. Y acuérdese que no siempre lo bueno es la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, es mi fe la que vence esa influencia. Yo, dijo Jesús, he vencido al mundo. ¿Ya? Y vuestra fe también lo ha vencido. ¿Mm? Es la fe la que nos permite creer sin límite, nos permite creer todo aquello que usted se atreva a creer. Recuérdese que Jesús exaltó la fe de algunos. ¿Mm? La mujer del flujo de sangre, los amigos del paralítico, el centurión que lleva a Jesús y que lo detiene tanta gente en el camino y que ya no llega a la casa. Es la fe, ¿ya? La que nos permite creer. Y Jesús dijo, será hecho con tu fe. Eso vale mucho. Usted tiene que saber, ¿ya? Que su fe tiene que usarla. Y al usarla va a ir creyendo mejor, va a ir creyendo por más, ¿ya? Bueno, asústese, ¿tiene cinturón de seguridad su sí o no tiene? Bueno, por lo menos agárrese fuerte, ¿verdad? Y si no, pues agárrese aunque sea del pelo. Yo ya no puedo hacer eso, así que me voy a agarrar de la silla. Ok. La fe es el medio por el cual obtenemos todas las bendiciones de Dios. ¿Mm? Dios no me va a torcer el brazo para que yo reciba una bendición. Yo he de creer que Dios es capaz de bendecirme en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Ok? Y su bendición es integral. Él quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Y es por medio de la fe que yo puedo recibir esas bendiciones. Entonces, por favor, no caigamos en la trampa de, pues, no usar la fe, de no darle la importancia que ésta tiene. Le repito, la fe es el medio por el cual usted y yo podemos ser receptores de todas sus bendiciones. ¿Ya? Solo usando la fe es que ésta crece. ¿Mm? Y esto me gusta explicarlo porque yo lo hice un tiempo y sé que mucha gente lo hace. ¿Y qué es eso? Oh, Señor, aumenta mi fe, por favor. Ayúdame con mi fe porque yo sé que no me alcanza para muchas cosas. No aumenta la fe por pedirle a Dios que la aumente. Está perdiendo su tiempo. ¿Ya? Yo busqué si Dios hacía eso y no aparece ninguna vez que Dios le ha dicho a alguien, ay, tenés poquita fe. Ok, hoy te subo de grado 4 a grado 9. No existe así. ¿Ok? Es más, está una enseñanza demasiado poderosa de cómo es que la fe se aumenta. Los discípulos, los que caminaron al lado de Jesús por 3 años y medio, veían cómo él hacía tanto milagro. ¿Mm? No les reprendió ni por orgullosos, ni por necios, ni porque lo negaron. No les reclamó nada. Y lo era. ¿Ok? Acuérdate de aquellos hermanos que dijeron, cuando vengas en tu reino, yo quiero ser ministro de Relaciones Exteriores. Y el otro dijo, yo ministro de Hacienda y Economía. Imagínense, ¿ya? Estaban queriendo aprovechar, ¿verdad? O sea, somos así en el corazón, ¿ya? Y le preguntaron, porque a muchos le dije, los reconoció en su fe, la mujer del flujo de sangre, los amigos del paralítico, y a muchos les dijo, será hecho conforme tu fe. Y como los había regañado varias veces, oh, pero no tenéis fe. ¿Mm? Entonces dijeron, ok, pidámosle que aumente nuestra fe. Y le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Y no hay respuesta audible, no hay nada escrito de que Jesús les contestó cómo se aumenta la fe. O que les digo, ok, vos vas a tener tantos grados más de fe. No existe nada de eso.
Jesús se quedó calladito y no les contestó. Ok. Y yo decía, ¿y por qué Jesús no les dijo, no, les voy a explicar cómo aumenta? No contestó. ¿Sabe quién contestó a los discípulos? Pero maravilloso, le contestó a los discípulos y nos contestó a nosotros el día de hoy. ¿Mm? El Padre. ¿Cómo para mí el Padre contestó la pregunta que le hicieron a su hijo, de aumenta nuestra fe, y que él no respondió? El Padre dijo, déjeme a mí el chance de contestarles. ¿Y cómo lo hizo? El Padre levantó 4 evangelistas que usted conoce: Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok. Luego levanta al que era perseguidor de la iglesia, lo transforma para poner la forma como debía de vivirse lo que narraron los 4 evangelistas. Los 4 evangelistas narraron nacimiento sobrenatural de Jesús, su vida, sus milagros, su muerte y su resurrección. El plan de redención está escrito desde 4 puntos de vista diferentes. Ok. Y entonces necesitamos aprender cómo vivir lo de Jesús. El apóstol Pablo nos lo enseña. Las cartas de Efesios, de Corintios, de Romanos, todo eso nos describen en detalle cómo vivir el Evangelio. En la doctrina para usted y para mí, la doctrina para la iglesia en general, hasta el final de los tiempos. Ok. ¿Qué podía ser más importante que los 4 evangelistas y el que nos dice cómo vivir el evangelio, el que nos enseña la doctrina? Nada. Esto debería de ir ahí pegado. Pero el Padre tenía una respuesta que darle a los discípulos cuando le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe, y viene el Padre y separa la doctrina, y ojo con esto, separa la doctrina y mete en medio el libro Hechos de los Apóstoles. ¿Qué significa el libro Hechos de los Apóstoles? Lo que ellos hicieron cuando se atrevieron a usar la fe. La fe solo va a crecer cuando usted se atreve a creer que tiene su medida, que importa la medida, y usted se pone a usarla. ¿Ok? ¿Qué ejemplo tenemos para que yo diga lo que estoy diciendo? El apóstol Pedro, va entrando con Juan al templo y ve el paralítico. ¿Y qué le dice? Mira, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Le da la mano, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. El paralítico brinco, se le afianzan los tobillos, se hace un alboroto en el templo, llegan corriendo, ¡hala, Pedro, sos especial! No se equivoquen con eso. En la fe en el que ustedes crucificaron, y hasta se les tira un buen mensaje ahí de arrepentimiento, ¿ok? Pedro, por primera vez sin Jesús, se atreve a usar lo que tenía en él. ¿Qué era lo que tenía en él? Una fe en el Señor Jesucristo. Jesús es el autor y consumador de la fe, ¿ok? Entonces, Pedro, el milagro del paralítico, qué lindo, pero ¿sabe una cosa? Yo comencé a admirar que el milagro más poderoso sucedió en el corazón de Pedro y Juan. Hasta menciono a veces el diálogo que yo creo que ellos dos tuvieron. Juan le dijo, Pedro, tremendo, mano. ¿Ah? Y le dice Juan, no, pero viste lo fácil que fue. Solo di una orden. Y en eso Juan le dice, el maestro nos había dicho que haríamos cosas como las de él y no le creímos. Sí, ¿qué pasó después con Pedro, después de ese milagro sin Jesús? Va caminando, Pedro, venga aquí que hay un montón de enfermos y paralíticos. ¿Y qué dice Pedro? No, ahorita mi sombra los va a sanar, y sigue caminando. Escuche bien, nunca en la Biblia está una historia que la sombra de Jesús sanó a nadie. La sombra de Pedro sanó. ¿Por qué? Porque se atrevió a usar su fe. Entonces, para mí, la respuesta de cómo se aumenta la fe es lo que los discípulos hicieron. Comenzaron a usar su medida de fe. Ya no le pidieron a Jesús. Jesús no dijo, Pedro no dijo, Jesús, sane a este paralítico, por favor, yo voy a poner mis manos, pero no. Nos mandó a tomar la autoridad. Nos mandó a usar nuestra fe para que esta fe creciera. Le voy a contar qué hice hace varios años. Yo enseñé en un ministerio donde estaba sirviendo cómo orar por la gente, cómo orar por enfermos. Y ese día teníamos invitados para hacerlo práctico y que todos practicaran
como 1,000 enfermos y como 1,500 creyentes. Ok, ahí voy entrando al hotel y se me ocurre. Las enseñanzas hasta ese día eran: Jesús imponía manos sin orar y la gente sanaba, lo tocaban a Jesús y la gente sanaba, Jesús oraba, Jesús daba una palabra y la gente sanaba. Yo no sé si usted ha leído que Jesús por una misma persona oró 2 veces. ¿Sabía eso o no? En Marcos está la historia que Jesús ora por un ciego y le pregunta: ¿cómo ves? Y el ciego le dijo: veo a los hombres como árboles. Imagínense. O sea, que eran borrosos, me imagino. Dice que Jesús lo agarró de la mano, lo sacó de la casa donde estaban, lo llevó atrás de la casa, puso las manos sobre él y oró otra vez. Y el ciego vio. Jesús oró 2 veces por el mismo. Cuando yo leí eso dije: ¿qué me importa? Voy a orar 10 veces por el mismo hasta que se sane, ¿verdad? ¿Ok? Entonces yo estoy entrando, para terminar de contarle la historia del hotel, estoy entrando y se me ocurre: yo nunca he probado que alguien se sane por la sombra. Wow, ¿será que funciona hoy? Imagínense en la mente, ¿verdad? Entré al hotel, ahí están 2 amigos que me ayudaban en ese tiempo a hacer los seminarios, aquellos habían aprendido cosas lindas también, y entonces le digo a uno de ellos: vos conseguiste un reflector, ¿para qué? Me dijo: va a hacer un experimento. Y lo consiguió y pusimos en el salón un reflector, lo cubrimos con un mantel, la gente comenzó a llegar, de un lado teníamos los enfermos y del otro lado los creyentes para practicar. Y ahí está el reflector. Y entonces comencé a enseñar: pase al frente, un creyente, ¿qué le duele? Tengo migraña, póngale la mano, no ore, solo póngale la mano ahí, 10 segundos y luego la quita. Y la persona dice: ay, 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 se me alivió, póngasela otra vez. Y mire, comenzamos a ver, de la orden y unos milagros lindos ahí. De pronto digo: bueno, ahora vamos a hacer algo que yo mismo nunca he probado. Pero cuando estaba entrando al hotel sentí probar. Está escrito que la sombra del apóstol Pedro sanaba enfermos. Y yo quiero probar si funciona hoy. Y como el apóstol Juan, curioso que Juan estaba con Pedro cuando Pedro empezó a orar, dejó escrito: todo lo que está escrito en este libro es para ejemplo vuestro. ¿Para qué sirve un ejemplo? Para que te inspire, para copiarlo, ¿eh? Para aprender de él, para repetirlo. Y hoy vamos a probar si alguien se sana aquí de una forma diferente. Alguien que está enfermo y pasó sus dedos, mire, ya así, 15 años de artritis. Y es artritis, porque hay varias clases, es artritis que va deformando los huesos. Y le digo: ok, parate aquí en este lugar. Había una crucita la alfombra del hotel que hicimos, ya, con un papel, y dije: un creyente que nunca ha orado por nadie, pero que quiere orar. Y corrió un joven ahí de los que estaba sentado adelante. Y lo paré en otra crucita ahí, que le digo, a 1,5 metros de la mujer. Y le digo: bueno, oigan, escúchenme todos, primera vez que lo hago. Si no funciona, me perdonen. Pero está escrito que la sombra de Pedro sana. Hoy quiero probar si la sombra de este joven creyente sana a esta mujer. Y el joven se me quedó: no, me dijo, por mi sombra no va a sanar nadie. Y yo: probemos. ¿Ya? Fui con la mujer y le dije: ¿te gustaría que por la sombra de este joven sanaras? Me dijo: ay, me cuesta creerlo. Bueno, probemos. ¿Sabe una cosa? Cuando se encendió el reflector y la luz pegando en el joven iluminó la sombra en la mujer, yo no esperaba, voló la mujer 2 metros y cayó tirada. La unción de Dios. Se levantó y pegaba gritos y sus dedos los movía. La sombra de un joven creyente que nunca había orado por nadie sanó a esta mujer. Mire, se volvió una cosa, ya no podía controlarse nada. Yo quiero probar, yo quiero probar. El libro de Hechos de los Apóstoles lleva la característica de enseñarnos cómo ellos se atrevieron. Todos tenemos una medida de fe. Esa medida de fe, si yo me atrevo y la uso, entonces voy a ver milagros. ¿Ok? Yo comencé hace ya a orar por gente hace 36 años, 25 años, y comencé a ver unos pocos milagros, aumentaron. Tuve un mi bajón de no ver milagros. ¿Sabe por qué? Porque muchos creyentes supuestamente más maduros que yo, pero eran maduros de tiempo, no que fueran más espirituales. Después tuve que aprender la diferencia.
me decían, no todos se sanan, Enrique, porque imagínate que alguien está en silla de ruedas y Dios tiene un trabajo con él, orás por él y se levanta y ya sano se va a volver corriendo al vicio. Y yo decía, pues sí, tiene lógica, tiene razón. ¿Eh? No todos van a ser sanos porque Dios tiene su tiempo para cada cosa. Y esas cosas cuando las recibís y las crees, así te va a pasar. Pero después algo me sucedió que dije, bueno, Jesús nunca dejó a nadie para el día siguiente. En su Biblia Jesús le dijo a alguien, no, fíjate que no es tu tiempo, mañana paso por aquí otra vez, entonces vení. No existe eso. Y en la Biblia está especificado qué es lo que tiene su tiempo y jamás menciona la sanidad divina. Hay un tiempo de nacer y de morir, de llorar y de reír, de juntar piedras y tirar piedras, pero no dice hay un tiempo para ser sano. ¿Sabe por qué la gente no sana? Ahora lo entiendo, porque nosotros los creyentes, al no ejercitar nuestra fe, mi fe no me alcanza porque no creo lo suficiente para que aquel se sane. ¿Mm? Cuando yo deseché de que si Jesús nunca dijo a nadie que no era su tiempo, yo no lo iba a hacer. Y si Jesús sanaba a alguien y regresaba a lo mismo de antes, entonces no era todopoderoso. El diablo es más poderoso que Jesús porque lo convencía ya sano y ya tocado por Dios para que corriera otra vez al mal. Perdóneme, ¿no dejó escrito de Jesús que nadie será arrebatado de su mano? Que los que el Padre les dio van a estar con él. ¿Ah? Entonces, a veces los que no han desarrollado su fe buscan una buena excusa, suena piadosa y espiritual, uno de tonto la cree y entonces se detiene en su camino y en usar su fe. Por favor, su fe es un don divino y va a producir todo aquello que usted se atreva a creer. Y cuando le digan que algo no es así, dígale, ok, ¿qué versículo está en la Biblia para que yo sepa que los enfermos, unos sanan y otros no? No existe ninguno. ¿Eh? Entonces, y eso sí, ponen la gente a orar y ayunar para ganar provisión económica y eso tampoco existe. ¿Ya? Usted sabe, yo lo enseño, la economía es lo más fácil de alcanzar porque solo es de cumplir los principios, tengo que rogar a Dios que me ayude. ¿Ok? Dios dejó la fe para creer, para creer en Él. Y es que solo creyendo en Él voy a tener el motivador en mi corazón para conocerlo mejor. ¿Ya? Y solo conociéndolo mejor es que le voy a obedecer. Y solo conociéndole más es que lo voy a amar. ¿Ok? Entonces imagínense hasta dónde nuestra fe está establecido que nos puede llevar. ¿Ya? Y algo poderoso en la fe, y es que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y para eso necesitamos fe. ¿Cuánto prójimo nos ha rechazado, se ha aprovechado de nosotros, nos ha traicionado, ha abusado, nos ha faltado el respeto, nos ha lastimado, nos ha herido? Pero sin importar todo lo que dije, mi fe debe ser suficiente porque como es prójimo, yo, el mandato de Dios, amarlo como a mí mismo. No dice ame a los que lo tratan bien y los que lo ayudan. Dice que ame al prójimo como a usted mismo. Y el prójimo está incluido todo, aún los que se han levantado en contra nuestra. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con eso de la fe. ¿Sí? Cuando Dios nos da fe y cuando comenzamos a activar esa medida, entonces hay evidencias que respaldan esa fe. ¿Sí? A Jesús le gustó ser evidente con lo que el Padre había escrito y a lo cual lo había mandado. Y como usted es mandado también por Dios, ¿okay? Usted no está inventando hacer lo que está haciendo porque usted viene y es obediente a lo que lee que está escrito. Entonces, Dios va a respaldar esa medida de fe, ¿ya? La fe no depende de nosotros, de cómo pensamos o qué sentimos, ¿ya? Sino depende de lo que Dios ha dicho y ha dejado escrito. De eso depende la fe, ¿ya? Recuérdese que en la palabra nos revela sus pensamientos con respecto a cada asunto determinado, pero hay promesas determinadas para cada uno de esos asuntos. ¿Ya? Y eso es mi fe, como ya dijimos, la que nos va a tocar usar.
¿Ya? ¿Qué pasa cuando la usamos? Veremos las respuestas. La fe de Dios va amarrada con las promesas. No es algo que se pueda separar. ¿Ya? La promesa es particular, ya le dije, la Biblia tiene cientos de promesas. Hay quienes dicen 3,000, hay quienes dicen 30,000, nunca las he contado, pero lo que sí sé es que no hay situación que usted enfrente que Dios no la conozca y no la tenga contemplada, y encima tiene contempladas varias formas de sacarlo de ahí. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que saber es que el Espíritu Santo que quiere moverse en mi vida para la promesa no contradice nunca ni la Biblia ni a Dios. ¿Ya? Entonces, hay una fe, por decirlo de esta manera, una fe específica que es para usted en determinada promesa de acuerdo a su condición. Esa es una fe específica. Y hay una fe general. Todos creemos en Dios. ¿Ok? Qué bueno. O cada día más creemos en Dios. Qué bueno. ¿Ok? Pero ya para usted, ¿cómo está pasando y qué está produciendo la fe? Eso ya es una fe específica. ¿Ya? Está, por decirlo de alguna forma, con dedicatoria para usted. ¿Mm? Todos los días usamos la fe en cosas pequeñas, ¿ya? Pero también en cosas grandes, ya específicas de cada uno. Y usted no puede copiar la fe de nadie, ni al que está a la derecha ni a la izquierda. ¿Mm? Mi esposa fue muy confrontada. Una vez estábamos compartiendo en un grupo muy grande en España y yo estoy compartiendo, y ella está sentada en primera fila y eso comienza a llorar, pero se oía así y yo hablando y dije, a la qué lindo es estar hablando, que mire, mi mujer está siendo tocada. Imagínense qué iluso, ¿verdad? Y entonces terminar de ministrar a todo el mundo ahí. Y entonces ya cuando salimos de esa reunión le digo, a la, ¿te gustó cómo prediqué, cómo compartí? Mira que estaba, pero quebrantada. No, me dijo, ni puse atención a lo que dijiste. Ay, Dios mío, yo creyendo que él por lo que había dicho. Y le digo, ¿qué te pasó? Yo estoy ahí sentada, tú mencionaste algo de fe y el Espíritu Santo le dijo a ella, hija, y le dijo, sí, señor, ¿tú te puedes imaginar a dónde les puedo llevar a ustedes el día que tú te atrevas a creer como tu marido cree? Y eso la tocó, pero y se puso a llorar porque decía, ay, señor, no creo. Y de veras, algunas veces me dijo, no, usted ponga el pie ahí en el agua y yo tengo que ponerlo atrás de usted porque sin duda consiguió dónde estaba la piedrita que yo no la veo, ¿verdad? Para no hundirme. Y ha sido una bendición el entender eso. Pero la fe es particular. ¿Okay? Usted no puede copiar lo del otro. ¿Okay? Y voy a decirle algo tal vez de las cosas más fuertes que he aprendido de la fe. ¿Ya? La fe, por un lado, nos ayuda a esperar el actuar de Dios poderoso y sobrenatural. Y está bien. Oh, pero asústese. La fe debe de tener en su vida el poder para detener las obras que usted quiere hacer en lo natural. ¿Mm? Por un lado, me ayuda a creer que Dios es poderoso y lo hará para mí. Y por otro lado, me debe detener para no ser yo el que intento resolver el problema, el que intento hacer la obra, aún por muy piadosa que sea. ¿Ya? No, la fe debe lograr que yo no actúe. Cuando yo actúo, Dios se detiene. Ah, bueno, tú sabes cómo resolver tu problema, dele pues. ¿Ya? De ahí el descanso en el Señor. ¿Ha leído que el pueblo de Dios no pudo entrar al reposo del Señor? ¿Ya? Y el reposo de Dios es un descanso donde usted solo se vuelve en receptor, ni tiene que decirle a Dios lo que tiene que hacer. Usted es un receptor de todo lo que Dios tiene planeado hacer en su vida, con su vida, a través de su vida y para su vida. Imagínense. ¿Y qué dice la Biblia? Que el pueblo, en el libro de Hebreos está, que el pueblo no pudo entrar al reposo de Dios porque le faltó fe. ¿Mm? No creyó. Entonces, imagínense que nuestra fe sea suficientemente ejercitada, usada, para que yo descanse
lo poderoso y lo grande que es Dios y está para mí. Y que esa misma fe tenga la virtud y el poder de detener mi actuar. Y entonces, qué sabroso, porque entraré a ese reposo divino de Dios. ¿Ok? Terminamos con la enseñanza, la plática, el compartir de la fe, y haga algo por fe aquí conmigo. Ponga su mano en el corazón, por favor. Ahí es donde dice Dios que radica el alma, pero también ahí es donde está su medida de fe. Y esa medida de fe está activada en su caso. ¿Ok? Pero quiero bendecir su vida, bendecir esa medida de fe y que a partir de hoy, por nada, esta medida deje de ser usada. Todo lo contrario, que usted sea un hombre, una mujer, un hijo, una hija de Dios, atrevido. Los violentos arrebatan el reino, no los pacíficos. ¿Ok? Y un violento es aquel que cree por más. Y sucede, va a creer por un poquito más. Y también sucede, seguirá creyendo por un poquito más. ¿Ok? Padre, yo te doy gracias porque estamos conectados, personas que te amamos, te admiramos, te necesitamos, que hemos buscado responder al llamado y sobre todo a desarrollar y desatar esta fe. Y hoy, Señor, con nuestra mano en el corazón, hablamos que esta medida de fe que nos pusiste a cada uno, no tenemos ni que pensar o preguntar de qué tamaño es mi medida. La que pusiste en mí será suficiente para llevarme a donde me quieres llevar. Gracias porque ya está activada, por eso creemos en ti, pero yo hoy hablo sobre esa medida que inquieta el corazón para que no se detenga ante nada, sino todo lo contrario, cada día vaya ganando más terreno, cada día se vaya desarrollando, cada día creamos por más, cada día, como es la promesa que me diste para este taller, esta medida de fe nos llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria y de fe en fe, porque esa es tu promesa y ese es tu plan. Oramos, Señor, en este momento con agradecimiento porque cada uno tenemos la medida que tú decidiste y tú eres perfecto y nos amas para que esa medida haga trascender nuestro evangelio en todas las áreas porque nos usa para todo, empezando por agradarte a ti. Padre, oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Ok? Amén. Entonces, ya hablamos de la fe. Nuestro segundo tema de hoy es agradecimiento. ¿Ok? Y en eso vale por mucho. Yo aprendí esto. Vale por mucho mantener el corazón con debido agradecimiento a Dios. Lo primero, agradecer, que es lo más grande y trascendental, creo yo, es que entregó a su Hijo por amor a nosotros. ¿Ok? Dice muy claro el libro de Romanos que nosotros no le amábamos, pero Él nos amó a nosotros. Y fue movido a misericordia. Y entonces su amor, su compasión, su misericordia, sabiendo la muerte que nos esperaba por no creer, por el pecado, entonces desarrolla ese plan perfecto de enviar a su Hijo, que dejara su gloria y se hiciera carne como usted y yo para poder sentir, pero cargó en él todas nuestras vidas, ¿ya? Usted y yo fuimos puestos en Jesús para que cuando Él fuera a la cruz, nosotros fuéramos con Él. Entonces, ¿cómo no agradecer al Padre que haya pensado en nosotros? Y yo a veces pienso en esto y es lo que me hace aún no detenerme. ¿Cuántos millones todavía están allá afuera que no han tenido el toque divino? Usted y yo ya fuimos tocados por el amor de Dios y no fue por mérito nuestro, eso lo sabemos, ¿ya? Fue Él el que se extendió a nosotros. Dos cosas son muy claras, que el Padre dice que extendió su mano y nos arrancó de ese fango cenagoso de la vida de tinieblas y pecado donde nos encontrábamos, ¿ya? Y
que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y entonces lo hecho en la cruz, que fue hecho para todos, aún para aquellos que todavía están allá en tinieblas, pero qué amor, qué misericordia. Yo todavía no entiendo por qué yo estoy de este lado, porque usted está de este lado, cuando todos hay tantos del otro lado sufriendo. Nosotros fuimos tocados por Él, repito, sin merecerlos. ¿Cómo no mantener un corazón agradecido por eso? ¿Ya? Es demasiado importante, creo yo, el agradecimiento para Dios. ¿Por qué? Porque este nos empuja a darle valor, un valor más grande a las cosas trascendentales que Dios ya hizo por nosotros. ¿Ya? Cuando yo no tengo mi corazón o mi corazón pierde la gratitud, el agradecimiento, como yo lo entiendo, las cosas valoradas de gran valor como la entrega de Jesús, el sufrimiento en la cruz, han perdido valor para mí. Las veo como normales ya. Y yo creo que, tristemente lo puedo decir, conozco miles de creyentes que ya su cristianismo se volvió de forma. Para mí, perdieron el valor de la trascendencia de lo que el Padre hizo entregando a su Hijo y de lo que el Hijo hizo aceptando el sufrimiento y la muerte, derramar hasta su última gota. ¿Ya? Yo leía que por el gozo puesto delante de él, Jesús siguió a la cruz. Y como no sabía qué era el gozo puesto delante de él, yo decía, pero qué tremendo saber lo que le esperaba. Le seguían golpeando con ese látigo, iba cargando esa cruz, y las espinas en su frente le iban haciendo que más sangre fuera derramada, imagínense, ¿ya? Cansado, avergonzado con toda la blasfemia, ¿ya? Y dice que por el gozo puesto delante, siguió. En otras palabras, me está diciendo, estuvo a punto de tirar la toalla, estuvo a punto de decir, no, ya no más, papá. ¿Eh? Pero por el gozo. ¿Y cuál es el gozo? Después alguna persona lo explicó y de veras tremendo. El gozo era verle a usted y a mí allá adelante, totalmente cambiados como hoy usted y yo somos. Y dice que por el gozo de saber que lo que él iba a hacer iba a producir esa transformación, ese nuevo nacimiento, ese milagro de sanidad, esa restauración familiar, esa libertad de vicios, esa libertad de culpa, esa paz, esa provisión, él siguió a la cruz. ¡Wow! ¿Cómo no ser agradecidos con Dios? ¿Ya? Y yo creo que el ser agradecidos de estas cosas nos hacen, repito, no perder de vista la trascendencia de lo que su Hijo hizo. Y no es por gusto que el apóstol Pablo dejó escrito, no hagáis vana la cruz de Cristo. Por un tiempo, equivocadamente pensé que los de allá afuera eran los que hacían vana la cruz de Cristo. Estos top kick, ¿por qué no toman en cuenta la cruz? No, el Espíritu Santo me tuvo que explicar y me dijo, no son los de allá afuera los que hacen vana la cruz. Ellos ignoran el poder del Padre e ignoran el poder de la cruz. Son ustedes los que ya creen y han recibido favores y bendiciones de la cruz, los que la pueden hacer vana. Y vale la pena que le cuente cómo yo aprendí y me prometí a no vivir un día más haciendo pan a la cruz de Cristo. Terminó una reunión en Nueva York, me llevan a un apartamento muy lindo de una amiga donde ella andaba en Europa y lo dejó para que me hospedara. Y yo termino 12:30, 1 de la madrugada de la reunión, me pasan dejando al edificio, estoy en el piso 57. Imagínense ahí en Manhattan, ciudad que nunca duerme, ¿verdad? Y yo veo el balcón lindo, jalo una silla, me siento en el balcón y estoy apreciando tanta luz a esa hora. 1 de la madrugada, como que fuera 7 de la noche. De pronto, en el edificio más cercano se apaga una luz. Y vengo yo y digo, alguien se fue a dormir. Y en eso me viene un pensamiento malo. Y si ese que se fue a dormir se metió su último inyección de droga. ¡Qué tremendo! Ya, bueno,
sigo viendo la luz, se apaga otra luz 3 pisos abajo de esa, y digo, ay Dios mío, ¿y si ahí alguien abusó a un niño? Mire, se apagaron 5 luces y de todas pensé mal. Y si ahí está un esposo con una esposa durmiendo de espalda uno al otro porque no se hablan en ese día. Y todo era malo. Y en eso reaccioné y dije, ay Señor, perdónenme porque no pienso bien. Porque estoy pensando que esa gente está actuando así. ¿Ah? Y entonces le dije, Señor, no, 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 ya no quiero pensar eso. Ya casi ni quería ver si se apagaba otra luz, ¿verdad? Porque así somos. Y en eso se apaga una más enfrente que yo. Y en eso pienso, wow, ¿y si es un creyente el que se acostó ahí? ¿Cómo está hiriendo a la cama? Y entonces ya se me vinieron más pensamientos de los otros 5. Como creyente, como hijo de Dios, ¿cómo está yendo a la cama? Porque puede ser que se haya ido a la cama habiendo discutido con su esposa y también está dando la espalda. Puede ser que el abuso que tuvo un hijo fue meterle un par de gritos cuando no tenía la razón, pero la interrumpió en una charla de teléfono que él tenía, o llevó una nota mala de su colegio y el papá la vio esa noche y le metió una gritada cuando lo debe de ayudar y amar. Y entonces yo digo, ay Señor, perdóneme. También las luces que se apagan son de creyentes cuando nos vamos a dormir. ¿Cómo me estoy yendo yo a la cama esta noche? Y ahí vino esto. Yo me puedo levantar, amigo, escúchelo, amiga, escúchelo. Usted se puede levantar hoy. Nos vamos a la cama a la noche y podemos hacer van a la cruz. Si no hemos recibido ninguno de sus beneficios hoy, si no lo hemos tomado para dárselo a un prójimo necesitado, usted y yo fuimos los que hicimos van a la cruz de Cristo. Y eso me pegó muy duro. Corrí la silla, me hinqué en ese balcón, me puse a llorar un rato y dije, Señor, Señor, yo te prometo cada día revisar en mi vida si estoy haciendo van a la cruz, pero no quiero hacer van a la cruz. Quiero aprovechar beneficios ganados por ti ahí, que fueron con sufrimiento, no fueron gratis para ti, para usted y para mí, fueron gratis, para él no, pero quiero aprovecharlos para mí, para mi familia o para seguir bendiciendo a otros. Y mire, yo creo que ahí ese día sí sentí como una gradita que se sube en el espíritu para bien de comenzar a tener cuidado de no levantarme y no acostarme sin que esa cruz del Calvario haya hecho efecto en mi vida, con sus bendiciones, con sus atributos, con su ganancia, con sus características, o para otro o para muchos otros más, ¿ya? ¿Por qué? Porque, repito, para nosotros es gratis, no tenemos que pagar ningún precio. Solo el haber creído nos permite acceder a cada una de esas cosas, ¿ok? Pero para el Hijo de Dios, para nuestro Señor Jesucristo, fue con dolor, ¿ya? Fue con sufrimiento. Derramó, dice, hasta la última gota de su sangre. Entonces, que nosotros podamos reconocer, y le voy a mencionar algunas cositas, ¿verdad? Nuestro perdón de pecados nos hizo aceptos en el amado, nos convirtió en hijos, nos reconcilió con el Padre, ahora podemos tener comunión con Él, ¿ya? Activó nuestra medida de fe y por eso creemos, nos ha ungido con su presencia, ¿m? Nos mandó, tomó en cuenta y nos mandó a extender su reino, somos sus embajadores, somos más que victoriosos, somos más que vencedores y nos va a llevar de fe en fe, ¿ok? Entonces, mis queridos amigos, que el Evangelio sea más vivo, ¿ya? Sea más, obviamente, útil, pero que le saquemos el provecho, porque ya está todo hecho, consumado es, ¿ya? Y se trata solo de pararnos en la postura con lo que hemos hablado, de saber que mi fe la tengo y es para producir y la tengo que usar. Y por el otro lado, no perder de vista un corazón agradecido. ¿Ya? Voy a terminar con esto. Yo tengo 4 hijos con Azucena, un hombre y 3 mujeres. Y de los 4, usted sabe que son de la misma materia prima, les da uno la misma educación, la misma comida,
los mismos juguetes, el mismo ambiente, pero no son iguales. Nunca un ser humano es igual que el otro. Tienen cosas parecidas, pero las diferencias son más grandes que lo que se parece, ¿ya? Y de las 4 hijos que tengo, la última hija, por alguna razón, es la más agradecida, ¿ya? Mis hijos, los 4 son agradecidos, pero ella destaca en agradecimiento, ¿ya? Yo vengo y les compro algo a los 4, sobre todo antes que cuando comencé a viajar, ¿verdad? Y ellos adolescentes, pues les traía a cada uno una cosa. Y, la papá, qué lindo, gracias, mi abrazo, mi beso. Pero esta lo veía, la qué lindo, y al rato le decía, papá, ¿sabes? Lo voy a usar de esta y esta forma, ¿qué te parece? La qué lindo, me da otro beso. Y al rato volví otra vez a decirme, la papá, ¿cómo se te ocurrió comprarme eso? Y entonces mostraba su agradecimiento. Le cuento como un papá natural. Venían una y me pedía, Lucía, ahí te lo compro, ¿ya? Y pasaban 2, 3 días y se lo compraba. Pero venía ella y me pedía algo y ese mismo día se lo iba a buscar. ¿Ya? Y hasta me dijeron, tienes que tener cuidado porque es como que los otros van a ver que ella es especial. No, estaba respondiendo mi corazón a ese agradecimiento. Imagínense allá arriba, que nos examinan mejor que como uno en lo natural ve un hijo, ¿verdad? A un hijo lo puede engañar a uno que a esta ya sé que si le agradezco 3 veces me compra más, ¿verdad? A él no lo podemos engañar, pero sin duda el agradecimiento, ¿ya? Desata, yo digo, un Dios más cercano, un Dios más pendiente. Él está pendiente de todos y Él conoce a todos. Imagínense su poder cuando yo entendí esto. Dios no tiene ni pasado ni futuro. Él es un Dios siempre presente. Eso es para nuestra mente finita, no nos cabe. En un instante vio a toda la humanidad con detalle de cada uno. Aún conoce los que no han nacido, que harán, que no harán, todo. ¿Ah? Entonces, imagínense la dimensión de lo que Dios es. ¿Ok? Pero está en detalle su corazón sabiendo si soy o no soy agradecido. ¿Ok? Entonces, que nuestro corazón no sea indiferente, que nuestro corazón evalúe, ¿ya? Y le dé el valor de lo que Él hizo en la cruz, que para mí es lo más trascendental, ¿ya? Que entender que Dios me ama, ok, qué lindo, Dios me ama, Él es amor y puedo decirme un montón de palabras, pero es que si fue capaz de entregar a su hijo, eso ya no son pequeñas palabritas, ya la palabra de que me ama cobra valor, cobra sentido, ok. Entonces, yo creo que tenemos que ser agradecidos. ¿Y qué va a pasar con eso? Lo vamos a tener más cerca cuando yo tenga un deseo, vendrá la cosa, ¿ya? Nosotros regresamos anoche de Panamá. Fue el primer viaje, nos fuimos el 15, el regreso estaba para venir y tener el almuerzo con el día del cumpleaños de mi esposa, que fue este martes, y resulta que cuando ya estamos por salir al aeropuerto, una hija me escribe y me dice, papá, uno de los volcanes de aquí hizo erupción y entonces curiosamente cambió el viento, nuestro viento como normal viene de norte a sur y ese día el viento cambió de sur a norte. Entonces toda la arena volcánica comenzó a venirse hacia la capital, hacia la ciudad de Guatemala. El aeropuerto se cerró, me mandaban fotos de vehículos y de aviones estacionados, pero negros de arriba, de tanta ceniza. Y un avión por los motores no puede recibir nada, porque ahí es peligrosísimo. Así que cerraron el aeropuerto y pues no pudimos viajar el martes, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito el día jueves, que no estaba en el plan de nadie. Y lo lindo, y se lo cuento, es porque yo le di gracias a Dios, bueno, Señor, no pudimos viajar. El cumpleaños de mi señora ya no va a ser el 23 de marzo, sino lo vamos a prorrogar, ¿verdad? Este año y todos los años siguientes, ¿verdad? Entonces, molestándola, pero sabemos que no hay problema, porque el control de todo está en tu mano.
de nuestra vida, no digamos. Así que, y mire, el jueves estábamos haciendo un suceso fuera de lo normal, trascendental, que uno dice, wow, Señor, seguimos siendo, seguimos siendo enseñados para tener cuidado de siempre mantener un corazón agradecido. Y pasó algo más que eso sí se lo puedo contar dentro de todo. Yo no sé si está viendo esta crucita aquí atrás. Es el Padre Nuestro en madera, tallado, perforado, lindísimo. Eh, yo tengo en mi corazón, mandé a hacer unas y solo sacaron dos y se quebró una pieza de la máquina y por todo lo de la pandemia no ha llegado, entonces no me han podido hacer. Tengo en mi corazón regalar varias de estas a amigos. Y llego allá a Panamá y resulta que voy a una empresa a orar, una empresa de unos muy amigos, y yo veo una cruz, esa misma, solo que en metal, pero es de 1 metro de alto. ¡Wow! Yo la vi y dije, ¡ala, qué belleza! Perforada, igual, ¿verdad? Entonces, resulta que solo la admiro, la traté de levantar y imagínense de puro acero, ¿verdad? Entonces, pesadísimo. Bueno, y el martes que hoy estoy ya para salir de allá, me mandan a regalar esa misma cruz, solo que como de 60 centímetros para que me la pudieran traer. Y yo dije, no, pero si yo ya la cruz ya la tengo aquí adentro, pero no, era para ese suceso maravilloso de jueves de esa cruz. Y el miércoles Dios me dijo, ya entendiste para qué te mandé esa cruz, ¿verdad? Y entonces el jueves hice algo que en su momento se lo voy a contar, pero todo está o se lo comparto porque el corazón agradecido desata del trono de Dios ciertos detalles, ¿ya? Porque Él nos ama a todos, pero si yo no soy agradecido, el detalle no va a venir. Y en esos detalles que Él desata, ¿qué pasa? Lo amamos más, lo admiramos más, ¿ya? Yo creo que Dios no tendría que hacer nada para que los admiremos más, pero cuando sin que Él tenga que hacer nada, porque lo que ya hizo es demasiado trascendental, todavía lo hace, wow, imagínense qué no puede pasar, a dónde Dios no nos puede llegar, ¿ok? Entonces, que también nuestro corazón aprenda a ser agradecido de todos sus beneficios, a ser agradecido por la cruz. El apóstol Pablo dijo, sin cruz no hay evangelio, porque esto no es de bonitas palabras, ¿ya? Y sin cruz no hay evangelio para mí, es que la cruz de Cristo marca la gran diferencia. ¿Mm? ¿Por qué? Por el sufrimiento del Hijo de Dios para darnos a todos nosotros, sin que suframos, sin que lo merezcamos, todos los beneficios que usted y yo conocemos. ¿Ok? Entonces, pues también quisiera orar por esto, por nuestros corazones, que nunca perdamos de vista el agradecimiento. ¿Ok? Padre, hoy te damos gracias, estamos llegando al final de esta segunda charla en este día. Agradecidos contigo, Señor, ayúdanos por tu Espíritu, que nunca perdamos de vista la trascendencia de lo que tu Hijo hizo en esa cruz, porque lo hizo para nosotros por gracia, es decir, nos lo regalas gratis y cubre toda nuestra vida, la nuestra y la de nuestras familias, pero tu Hijo tuvo que pagar el precio y eso fue un sufrimiento, un dolor y derramar hasta su última gota de sangre. Y hoy unidos, Señor, nos declaramos, Señor, agradecidos por eso. Y Espíritu de Dios, tú pones el querer y el hacer, tú eres el que nos enseña, nos corrige, nos levanta, nos ilumina, nos da fuerza, nos unge, nos revela, tú eres el que hace todo lo que nosotros necesitamos para seguir aprendiendo y viviendo un evangelio diferente. Pero hoy, Señor, la petición especial es que nos ayudes a mantener nuestro corazón agradecido al Dios al cual conocemos, a este Padre poderoso, omnipotente, todopoderoso, lleno de amor. A Jesús, nuestro Señor y Salvador personal, nuestro amigo fiel, y al Espíritu Santo, quien es el que nos permite tener esta comunión, esa cercanía, esa relación con este Dios creador de todo lo que existe. Por eso, hoy, mi Dios, hoy te damos gracias por ello, en el nombre poderoso de Jesús.
Amén, amén y amén. ¿Ok? Solo instrucciones para lo que sigue. Tomamos un cafecito, 20 minutos, por favor. ¿Ya? Si está en México, no se permite que coman tacos, solo café. ¿Ok? Entonces, porque no invitan, entonces no quiero que se pongan ahí a comer un taquito y uno lejos deseándolo. Entonces, y allá por abajo, pues van a hacer arepas, ¿verdad? Tampoco se permite, solo cafecito. Cuando regresemos a las 10:20, ya le damos instrucción a Claudia para que abra los micrófonos de todos y pues mande un saludito a todos los compañeros y amigos y hermanos que estamos conectados este día, ¿ok? Y ya a las 10:20 entramos a la última parte, ¿ok? Que Dios me les bendiga y buen provecho ahorita entonces a todos, ¿ok?